yo soy Pauline. Yo soy la especialista en adopción de Marsis, en especial para el territorio de LATAM, no solo acá en México, para también los demás países, incluyendo a Brasil. Y tengo yo hoy la oportunidad y en realidad el privilegio realmente de hablar con dos grandes profesionales que son de acá de México, en cómo han ellos trabajado en la adopción de la plataforma Marsis y cómo han trabajado en conjunto. Y creo que lo más interesante también es que no son solamente de una área, no es solamente de marketing, no solamente de TI, pero le representan ambas áreas y vamos a hablar un poquito de los éxitos que han logrado con Marsis y con la colaboración entre sus equipos. Hola, buenas tardes a todos. Perfecto. ¿Qué tal? Sí, me he presentado a mí, pero me gustaría que ustedes le contasen un poquito a la audiencia acá quiénes son, lo que hacen y de qué empresa son. Adelante, Guillermo. Hola, yo soy Guillermo Prieto, soy encargado de TI en Petco México y Chile. Estoy encargado de llevar todos los sistemas, hacer que la información fluya entre los equipos y al final pues tratamos de que todo el negocio pase a través de nuestros sistemas. Hola, Mario Carcaño de este lado, estoy como Chief Digital Officer dentro de ODeMás, una subsidiaria de Grupo Gigante que tiene varias marcas, Office Depot, Radio Shack, Casa Marchand, FESA, entre otros, con presencia en México, en Centroamérica y en Chile. Mucho gusto a todos. Muchísimas gracias, chicos. Yo, como hablé, tengo un poquito de la oportunidad de trabajar con sus equipos y hablar un poco con ustedes, pero creo que lo que traen también acá es un vistazo muy especial de las marcas donde trabajan, de cómo está el mercado en Latinoamérica. Oímos un poquito acá lo que nos compartió Pierre en general, pero creo que es importante traer a México y aterrizar acá, ¿no? ¿Cómo está el estado de retail para ustedes y cómo lo ven? Y empiezo contigo, Mario. Sí, bueno, el estado del retail es un estado muy competido, ¿no? Nos encontramos en una situación donde los pure commerce vienen a ser disruptivos, a poner nuevos estándares de negocio y que se mueven mucho más rápido, a ser empresas que son customer centric y pues nacen con la data en el centro, pues nos llevan varias ventajas, ¿no? Varias ventajas en tiempo, en recursos, en movimientos. Entonces tenemos que obligarnos a actuar rápido, tenemos que obligarnos a que internamente hagamos que las cosas sucedan y sucedan rápido, que sucedan bien. ¿Para qué? Para estar en el estándar nuevo que hoy está dictando Mercado Libre, ya lo mencionaba Pierre, un Amazon, ¿no? En entregas same day delivery, ¿no? Entonces, pues ya no es el mismo mercado que teníamos antes, evidentemente. Vienen nuevos jugadores muy fuertes que se van a meter a todas las categorías. Viene la digitalización de México muy fuerte también. Están todo el tema de Rabbit, todo el tema de digitalizar los changarros, donde pues todos los que tenemos una responsabilidad dentro de un click and brick, pues tenemos una amenaza fuerte ahí donde tenemos que conocer a nuestros clientes, conocer las necesidades y atacar fuerte en hacerle la vida fácil, ¿no? Hacerle en un clic una venta, una experiencia seamless y que pues quiera regresar, no por el precio producto necesariamente, que siempre va a ser killer, siempre va a ser rey, ningún mexicano está peleado con su cartera, pero no va a regresar si la pasó mal, ¿no? En experiencia. Entonces, cuidando todos estos momentos con datos, con hiperpersonalización, pues podemos hacer una bonita experiencia para el cliente en todos los canales, ¿no? Entonces, creo que ahí estamos parados hoy, un ambiente muy competitivo, sumamente duro y que tenemos que tener mucha agilidad para lograr pues buenos resultados para las compañías. Lo que yo agregaría a lo que dice Mario es de que el cliente cada vez es más exigente con las marcas. Cada vez quiere una entrega más cercana, nos lo hacen saber a través de nuestro NPS. El año pasado hablamos de te entrego el siguiente día y era toda una victoria. Ahora no pasa en el mismo día y tienes al cliente quejándose. Entonces lo que yo les diría es, el cliente es cada vez más exigente, está hambriento de experiencias omnicanales, o sea, quiere ver la misma experiencia que tienen en la tienda, que es muy fácil de darla porque tenemos un ejército en las tiendas bien entrenado con ciertas directivas. Eso trasladarlo al e-com es todo un reto y como bien menciona Pierre o Mario también, pues cada vez se digitaliza más el mercado y cada vez hay más ventas en e-com. Entonces siempre hay que fortalecer el e-com y tener la misma experiencia que tenemos en tienda.
Y hablando un poquito de eso, ¿no? De utilizar la información, los datos, utilizar la información que jalan de varias partes, no solo del e-com, pero también los diferentes canales. ¿Cómo hacen ustedes para realmente potencializar el uso de la tecnología y de esos datos del análisis para lograr la estrategia de la marca? Y creo que es ahí donde es súper importante la colaboración entre sus dos áreas, ¿no? No únicamente de TI y tampoco únicamente de marketing y de información digital. Tomo la palabra. Yo creo que todas las empresas deberían de tomar decisiones en base a datos. Y los datos más importantes que puedes tener son los de tus clientes. Entonces, la estrategia de tu compañía, todo mundo dice que está centrado en el cliente, pero realmente qué tan centrados estamos si no los conocemos. Entonces, el enfoque debería de ser conocer a tu cliente y en base a eso generar tu estrategia. Un ejemplo que les puedo dar es el armado de las tiendas en Petco. El armado de las tiendas en Petco está relacionado a los clientes que conocemos de esa zona. Imagínense que identificamos los clientes que son más propensos a perros o más propensos a gatos o más propensos a pequeños animales, y la realidad es de que buscamos que el layout de la tienda esté relacionado a los clientes que conocemos de esa zona, ¿no? Ese es un ejemplo. El abasto también tendría que ver, o sea, los compradores de Petco están siempre relacionados a qué es lo que mis clientes, mis buyer personas están buscando, y en base a eso tener su estrategia de compras. Perfecto. ¿Quieres agregar algo? Sí, un poco tocando este punto, pero de otra vertical, ¿no? Nosotros designamos un equipo en Office Depot de Radio Shack apenas hace año y medio para gestionar las herramientas tecnológicas que tenemos. Es bien importante que no solo esté la parte de TI, de IT, de sistemas, de legados, de arquitectura empresarial. Si no tenemos a alguien que esté como heavy user de la herramienta, si no tenemos a alguien que se enamore de la herramienta, del cliente, de los datos, la realidad es que no va a pasar mucho, ¿no? Usando Emarsys justamente, lo llevamos usando muchos años, más de 5 años en lo demás, pero apenas tenemos un resultado contundente, ¿no? Pasamos de representar de la herramienta 7% de la venta de las tiendas online a un 25% en alguna marca y en 18.9% en otra marca, ¿no? ¿Por qué? Porque ya hay un equipo dedicado que está analizando la data, que va con el equipo comercial y se habla con el equipo comercial, que va con el digital officer y va y convence al digital para que sucedan las cosas. Entonces, la parte del equipo, de la transformación en gente, es tan relevante como tener la herramienta, ¿no? Es lo que yo agregaría. No, perfecto. Y en esta centralización de los datos, una pregunta que recibimos muchas veces es ¿cómo lo hago? ¿Dónde lo pongo? ¿Dónde pongo los datos? Eso debe vivir en un data warehouse, debe vivir en un CDP, debe vivir fuera, on-premise, pero sé que ustedes sí traen una cierta estrategia de centralización de datos. ¿Puede contarnos un poquito cómo llegaron a esta estrategia y dónde los tienen hoy? Ok, la estrategia de datos de Petco relacionada al cliente por la herramienta de Emarsys, al final lo que buscamos es de que todos nuestros sistemas hablen la misma verdad. Entonces, tanto el punto de venta como nuestro SAP Commerce Cloud, Emarsys por supuesto, nuestro CDP, incluso el ERP, tienen al mismo identificador de cliente. Entonces, eso hace muy sencillo hacia adelante, si tienes una buena estrategia digital, el poder consumir los datos. Si no, te empiezas a llenar de silos y pues el punto de venta habla una cosa, el e-commerce habla otro, el tema del ERP, etcétera. Entonces, una estrategia de datos correcta hace los cimientos para que tu crecimiento de transformación digital esté alineado con las expectativas de tus usuarios y las áreas estratégicas del negocio. Perfecto. Sí, hay que entender también en qué parte del journey empresarial estás, ¿no? No es la misma la arquitectura que tiene Petco que la que tiene Office Depot, que la que tiene Radio Shack, que la que tienen sus empresas en general. Entendiendo en qué parte estás y qué tan fácil el acceso tienes a tus datos de cliente, transaccionales, de legados, de eventos, de conocimiento en general, podemos hacer una estrategia más robusta y ad hoc al momento en que estés viviendo, ¿no? Sí, primero hay que, ya saben todas las teorías, no vamos a inventar el hilo negro en esta plática, pero pues tienes que saber qué datos tienes y qué tan limpios están.
y hacer estrategias de recopilación de datos si no los tienes, ¿no? Un ejemplo, Petco nos enseñó que el código postal dentro de los datos del cliente era elemental, que era valiosísimo. No lo teníamos en Office Depot y ya lo estamos recopilando, ¿no? Hacer estas sinergias entre compañías hace muy valioso, copiar las buenas prácticas y hacer un delivery de lo que necesita el negocio en ese momento, ¿no? No es lo mismo el ayer que el hoy que el que mañana. Entonces tenemos que hacer una estrategia por pasos a cómo estamos hoy, a cómo vamos a querer estar mañana para poder ejecutar correctamente y que sucedan las cosas, porque los planes regularmente, el Excel y el PowerPoint aguantan todo, ¿no? Pero ya que viene a la ejecución y que bajamos a la estrategia y hay que hacer delivery de los pesos en la cartera, pues se rompe todo, ¿no? Entonces, tomando accionables sobre estos puntos responsables y que exista un champion de cada una de las áreas que muera por el dato y que lo usen sus compañías, creo que es el camino correcto. Y viene en dos sentidos, de la data hacia las áreas y de las áreas hacia la data, ¿no? Es un bidireccional donde, por ejemplo, estábamos platicando ayer sobre un tema de compradores, ofertas y qué clientes vamos a querer atacar en un segmento específico de los que nos compraron en el Back to School del año pasado. Y la conversación fue precio, producto que vendí, donde la conversación debería ser por qué el cliente me compra una vez en Back to School y nunca vuelve, qué no le estoy ofreciendo, qué me compró y qué no me compró, ¿no? Entonces le llenas de insights al comprador para que vaya a negociar con el proveedor y tenga los productos que quiere el cliente que no te compró a ti, le compró a Mercado Libre, ¿no? Entonces es bidireccional, lo tienen que usar fuertemente toda la compañía. En mi opinión no debería ser dependiente de ningún área, debería ser independiente y que le dé servicio al 100% de la compañía, ¿no? Sí, totalmente. Y hablando un poco de esta transformación y también de adopción de nuevas tecnologías, lo que voy a hacer ahorita es un poquito distinto, porque generalmente iba a preguntar directamente a marketing lo que hace, pero en dado caso de que traemos una nueva tecnología o necesitamos agregar nuevos datos, voy a preguntar a ti, Guillermo, ¿cómo deberían los líderes de marketing llegar hacia ATI y pedirles apoyo? ¿Cómo le gustaría que fuera esta relación entre los dos equipos? Ajá. Afortunadamente en Petco tengo en el área de marketing, e-com, heavy users, como menciona Mario. O sea, la realidad es, como les mencioné, yo pongo los cimientos, pero estos cimientos son consumidos por las otras áreas del negocio, ¿no? O sea, por ahí anda Marco, anda Dulce. La realidad es que son de verdad heavy users y ellos te empujan porque saben de tu estrategia de datos y ellos ya tienen su estrategia de marketing. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues se une. Al final, el unir esta parte de marketing con IT, pues en mi caso es un bombón, ¿no? Es un bombón porque ya el usuario viene con una estrategia bien definida, ya incluso muchas veces esa estrategia está basada en números porque tienen un data warehouse donde consultan y se acercan conmigo y me dicen, ¿sabes qué? Es que los clientes que tienen razas que identificamos que son seniors, no están consumiendo tal o cual producto. Entonces tenemos que activar una campaña en CDP que vaya a través de Marsys y que lleguen notificaciones push a la app, ¿no? O sea, ese es el requerimiento que tengo hoy de mi área de marketing y yo creo que soy muy afortunado en tener ese equipo. Sí, es súper importante y creo que estamos hablando un poquito allá afuera de la importancia de ser un poco, entre comillas, amigos entre esas diferentes áreas, ¿no? Porque generalmente si vamos a ellos y abrimos un ticket o le pedimos que hagan algo, pero tener esta charla anteriormente, entender los objetivos es súper importante y creo que sí en Petco ustedes son muy afortunados de tenerlo. Pero ahora te doy la chance de contestar, Mario, sí. De tu perspectiva, ¿cómo sería esta relación entre tu equipo de marketing cuando tienen ya la estrategia, tienen toda la idea, cómo debería ser en tu opinión esta relación? Bueno, la relación debe ser de una comunicación bidireccional, ya lo mencionaba, ¿no? De inicio tenemos que ver dónde estamos parados para que se tenga excelencia en la definición que le vamos a pasar al equipo de sistemas. Si está mal definido de inicio el alcance del proyecto, si está mal definido el alcance hacia las áreas,
pues nos van a entregar algo que no está en el scope de su situación, ¿no? Nos va a entregar algo que no va a ser benéfico para la compañía. Entonces, antes de hablar con IT, tenemos que buscar a todos los stakeholders del CDP, del CRM, de Marsys en general, para saber cuál es la necesidad de negocio, cómo lo necesita, con qué pantallas, con qué variables de la ecuación, para que una vez que tengas claridad de esto, vayamos con IT y la implementación pues sea un tema seamless en la ejecución de los fierros, lo voy a decir de esta forma vulgar, ¿no? Pero si no tenemos esa claridad, que normalmente no sucede, pues le pasamos un misindication al sistema y la realidad es que vas y vienes varias veces, ¿no? Entonces, yo pediría a la audiencia que sean claros en la estrategia, que sean detallistas en la definición y que todos los stakeholders que van a usar la herramienta y que van a ser heavy users participen en esta definición porque les van a dar un gran input de lo que se necesita a total negocio. Totalmente. Cambiando un poquito y hablando de experiencia en tienda, en experiencia en línea y cerrando la brecha de la experiencia del cliente, que sea la misma en cualquier canal, ¿qué han hecho sus marcas y sus equipos para crear esta experiencia fluida entre el online y el offline? Desde mi punto de vista, la mayor fortaleza que tiene Petco es su programa de lealtad. El programa de lealtad cubre el 93% de las transacciones y eso te hace conocer a prácticamente todos tus clientes. Eso hace muy fácil que la experiencia en la tienda sea muy similar a la que tienes en e-com y viceversa. Y un ejemplo que yo les podría dar es el tema de cupones. Nuestros clientes ya están esperando su cupón al momento de la transacción. Ya saben que si abren la app, tienen cupones personalizados con promociones solo para ellos. Le estamos hablando uno a uno a nuestros clientes y eso lo llevamos a las tiendas, que cabe mencionar que son de los que generan más puntos de interacción con nuestro CDP. Entonces, imagínense, lleva un cliente a grooming a su perro, entonces yo ya sé todo lo que tiene el perro. Tengo puntos de revisión como si fuera un taller mecánico, así tal cual, y por supuesto sé quién es el papá o mamá de nuestro peludito, de nuestro amiguito, y al final del día, pues eso es una súper oportunidad para sacarle provecho a la experiencia en la tienda, pues con toda la información que tenemos. Entonces eso lo logramos gracias a tener un punto de venta que está en línea, o sea, está prácticamente en tiempo real, pasando información a los demás sistemas, como los de marketing, como Imersys, para poder pues crear esta experiencia en la tienda que tanto está buscando nuestro cliente, que les menciono que cada vez más exigente. Hoy les emociona que les avise el nuevo cupón, mañana eso va a ser cosa del pasado y te van a exigir cada vez más y más experiencia. Listo, bueno, nosotros no estamos tan avanzados como Petco en esa situación y por eso les platicaba de en qué momento está su empresa y qué tenemos que accionar. Hoy, ¿qué está haciendo Office Depot y Radio Shack? Es esta limpieza de información, este llenado de toda la data transaccional y de clientes de los pisos de venta hacia CRM, hacia el CDP, ¿no? Hoy estamos en esta unificación omnicanal donde primero tenemos que conocer qué tenemos en cuanto a data, dónde estamos parados, qué clientes están omnicanales, qué clientes no son omnicanales, cuál es la frecuencia de ellos, en qué categorías me compran y en cuáles no. Ahí estamos hoy. Y para ello vamos a implementar Wallet de Marsys justamente para poder cambiar el modelo de atribución. Hoy no sé si toco al cliente digital y me va a comprar en la tienda física. Hoy es una assumption de un porcentual que todos los conocemos, ¿no? Lo que sucede cuando tocas al cliente y luego viaje o localización sabes que fue a tu tienda, ¿no? Pero es un estimado, no es una atribución real tal vez. Con esta herramienta pues vamos a poder tocar en cualquier medio al cliente y saber que está redimiendo lo que le mandé y en la categoría que él quiso, ¿no? Entonces ya nos vamos a volver omnicanales realmente en el tema marketero, en el tema de precio, producto, promociones, etcétera, ¿no? Entonces hoy estamos en ese paso, va a ser un milestone dentro de la compañía porque realmente llevamos años tratando de hacerlo, pero hasta que no limpiábamos la data que hoy tenemos, podíamos aventarnos a este segundo paso.
garbage in, garbage out, acuérdense, no podemos ingestar a la herramienta con datos malos porque te va a mandar segmentos malos y herramientas malas, ¿no? Entonces, por eso estamos ahí y es un paso hacia adelante de lo que tenemos que como estrategia. Perfecto, y sabemos que tenemos determinadas compañías que están en determinadas etapas y realmente siguen creciendo, ¿no? Y hablando de este crecimiento y de la transformación, la evolución de cada uno de sus equipos, ¿cómo ustedes adoptan nuevas tecnologías y también nuevos canales de manera sostenible a lo que sea relacionado a la operación con su equipo operativo? ¿Cómo hacen ustedes para que el proceso realmente sea sostenible y que no sea súper difícil para el equipo? Sí, hemos creado células de trabajo donde realmente la parte digital se mueve no ajena, pero en paralelo al todo el legado que tenemos en cuanto a sistemas, ¿no? Teniendo esto en consideración, hacemos pruebas de concepto de lo que sucede en mundos digitales y ya que la prueba de concepto es aceptada, funcionó, la traspolamos al resto de la compañía, ¿no? Son ejemplos de lo que puede suceder en manera de materia ágil, de manera de células, porque al tener un brick and click que no nació digital, que no nació customer centric, que no nació data driven, pues tienes que acostumbrarte a que va a ir cambiando la operación, va a ir cambiando este elefante blanco que se mueve lento y se mueve a ritmos que el digital no, ¿no? Entonces tienes que cambiar la estrategia y tienes que poder pues acoplarla a lo que está pasando en este momento. Lo que yo podría agregar, por supuesto, tratamos de seguir ese journey cada vez que lanzamos una estrategia, pero yo creo que todo nace desde los objetivos de la empresa. En nuestro caso, en octubre, noviembre, estamos peleándonos todas las áreas. ¿Por qué? Por presupuesto, y ese presupuesto debe estar relacionado a las metas que tiene la empresa. Entonces, si está bien relacionada el objetivo comercial, el objetivo de e-com, el objetivo de marketing, la realidad es de que yo soy el que sigue la estrategia de la compañía y yo hago que esas ideas que tiene la compañía las podamos llevar a buen puerto, las ejecutemos. Entonces, yo agregaría lo que dice Mario. Si planeas bien tu estrategia como compañía y te comprometes con ese plan, no digo que sea inamovible, pero no te debes de estar moviendo todo el tiempo, puedes lograr grandes resultados y al final del día, a la hora de corte, pues vas a alcanzar el presupuesto que previste. Sí, y hablando de presupuestos y también de prioridad, además de la centralización de datos, ¿hay alguna otra herramienta que en relación a ROI han ustedes invertido un montón y que ves que realmente han priorizado en los próximos meses o años? Sí, en Petco estamos priorizando el tema del abasto, comprar el producto adecuado en la tienda adecuada para el cliente adecuado. Se dice fácil, pero es súper complicado tener el producto para el cliente que está esperando, pues ya te está exigiendo esa experiencia y voy a dar un ejemplo, o sea, si tienes un reptil y en la tienda no tienen grillos, por ejemplo, no tienes alimento vivo y es lo único que come tu cliente, el alimento de la mascota de tu cliente, perdón, pues le estás fallando a tu cliente. Entonces, le estamos dando mucha importancia al tema del abasto, estamos metiendo nuevas estrategias, nueva tecnología, ¿para qué? Para poder surtir las tiendas con el stock adecuado, estar previniendo este stock que utiliza el e-commerce, porque la mayoría de mis paquetes se entregan a través de las tiendas, entonces las tiendas fungen como esta mano de obra extra y más cerca del cliente y estamos logrando muy buenos resultados en e-com que al final del día incrementan el margen. Entonces, el abasto es súper importante, hemos dedicado a eso. Y regresando al tema de ROI, pues sí, en lo que les mencioné del presupuesto, pues cada estrategia tiene un resultado esperado. Entonces, obviamente las que traen mejores resultados a la compañía son las que ganan y pasan. Bueno, de este lado hay varias iniciativas en varias verticales dentro de la compañía. Una de ellas es inventarios y abasto justamente. Estamos haciendo pruebas de inteligencia artificial para ser agnóstico, no diré la herramienta, pero te genera datos a partir de la operación. Es
operational centric, donde el gerente de la tienda puede ver qué le va a faltar, cuánta venta le está perdiendo, qué tiempo tiene su inventario, cuánta rotación tiene, y en automático gestiona hacia abasto, hacia el área de abasto, las necesidades de la tienda particular. Centraliza todas las necesidades de todas las tiendas y bueno, empieza el tema con proveeduría, forecast y compra y venta. Entonces, esa es una. Dentro de inventarios también tenemos bien una herramienta que estamos tocando que se llama Order Broker, una parte de OMS y de Order Administration, ¿no? Donde con inteligencia de negocio, no es inteligencia artificial esta vez, vamos a poder decir de dónde va a salir la mercancía que le cueste más barato a la compañía y que le cumpla la promesa de entrega al cliente, ¿no? Muy relevante el tema de entregas, ¿no? Es el nuevo estándar después del precio en la industria. Entrégame bien, entrégame rápido y dime dónde está mi pedido siempre, ¿no? Entonces, ahí estamos poniendo foco principal en el CDP, Customer Data Platform, datos, cliente, y evidentemente la salida de estos datos tiene que tener un accionable puntual hacia el cliente, ¿no? Que es todo lo que estamos haciendo con Emarsys. Perfecto. Y me das ahí justo una brecha para la última pregunta con Emarsys, ¿no? Hablando de transformación digital y ejecución de sus estrategias. ¿Cómo han ustedes visto transformación con Emarsys desde que empezaron? ¿Hay alguna automatización que hicieron, algún proceso o datos que no existían antes que eran accionables a su equipo de marketing que hoy en día lo logran hacer? Lo que tratamos es llevar la mayor cantidad de información disponible a Emarsys para que el equipo de marketing sea totalmente, es difícil decir totalmente, pero que sea independiente de crear sus campañas, de crear sus estrategias, además de que la herramienta ya tiene por default ciertas estrategias, ciertos journeys ya predefinidos, a los cuales por supuesto le sacamos un jugo bárbaro. Un ejemplo que les puedo mencionar es una estrategia que tenemos que se llama Welcome to the Family, que lo que hacemos es que identificamos productos, imagínense que alguien va a productos o mascotas, imagínense que alguien va a adoptar un perrito y en ese instante te llega los cupones a tu app donde te indica y además te informa qué es lo que necesita tu perrito para estar bien. Entonces, ese cupón instantáneo que sucede cada vez que nosotros encontramos este patrón, para no hablar de números, es un número muy importante que incrementa la venta y pues son de las campañas que tenemos muchas, pero la realidad es de que cada vez que hacemos este toque de puerta al cliente de manera estratégica, de manera personalizada, entre más personalizado lo hagas, mejor resultado tienes. Súper. Vale, de este lado hemos hecho un abismo contra año pasado, ¿no? La realidad es que primero nos aseguramos que estuviéramos usando la herramienta. Una de las marcas lo usaba al 40% y la otra al 80%. La realidad es que va de nuevo, gente que usa la herramienta, que se enamore de la herramienta y que la aproveche. Entonces, un tema de usabilidad, pasamos al 100% de usabilidad y por eso los resultados que les mencionaba al inicio de la conversación. Y después vinieron nuevas capacidades también, ¿no? Antes no teníamos push notifications, ahora los tenemos. Antes no teníamos wallet, ahora la vamos a tener. Todo lo de inteligencia artificial para subjects, para contenido, lo vamos a usar. Y el KPI estimado pues es mayores plantillas, mayores ejecuciones, mayores pruebas, iteraciones una a otra. Yo le digo al equipo, no tengan miedo en equivocarse para probar. Prueben, monitoreen, si funciona la herramienta y si funciona esa táctica, pues check, ¿no? Seguimos, la hacemos más. Si no funciona, vas para atrás y reprobamos, ¿no? Entonces, prácticamente es un tema de uso, un tema de adquirir la tecnología en tiempo y no solo eso, capacitar a nuestra gente, ¿no? Tú nos has ayudado un montón, Pauline, muchas gracias, pero es parte de todo, ¿no? Es parte del equipo y es parte de la ejecución. Sí. Pues creo que ahorita tenemos mucho que hablar y gustaríamos de darles la oportunidad de charlar entre ustedes y también con los speakers, con nosotros de Emarsys, porque hay mucho que hacer, en especial cuando tienen la estrategia
tienen la amistad entre los dos equipos de TI y de marketing, y tienen también hay una herramienta súper potente que les posiciona muy bien en lograr todas sus estrategias y todos sus objetivos. Entonces, les agradezco, chicos, por todos que compartieron acá, por todo lo que están haciendo.